Bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús y amigos. Vamos a entrar a leer una porción de la palabra de Dios porque de la escritura de la Biblia podemos aprender lo que Dios nos puede hablar. Amén. Gloria sea a nuestro Dios Todopoderoso. Libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo da testimonio de su vida para que nosotros aprendemos de él. Amén. El versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció. El apóstol Pablo dice: doy gracias al que me dio fuerza, fortaleció, me dio ánimo, me dio ese cambio de vida. El apóstol dando gracias a Dios por ello. Dice: a Jesucristo, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Este es el testimonio de Pablo, como creyente en Cristo Jesús, que un tiempo antes había estado perdido. Creía que estaba en lo correcto, pero no estaba en lo correcto. Pero el Señor Dios Todopoderoso, el Cristo de gloria, Jesucristo mismo, lo hizo nueva criatura y lo hizo como el apóstol de Jesucristo. Un siervo de Dios, un siervo de Jesucristo. Amén. Y él dando testimonio de su vida. Y él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y yo me identifico como Pablo, que yo también estaba perdido en el mundo, que no conocía de Dios. En mi mente pensaba que yo conocía de Dios, pero no conocía nada de Dios hasta que Cristo me salvó. Amén. Así es el testimonio del apóstol Pablo. Y dice: porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios lo tuvo por fiel al apóstol Pablo y lo puso dice, poniéndome en el ministerio. Ministerio significa administrador, administrando lo que Cristo iba a hablar, iba a anunciar, el cual es la palabra de Dios, que significa anunciando el evangelio, que hay salvación en Cristo Jesús. Este es el ministerio del apóstol Pablo, predicando el evangelio, comenzando desde Jerusalén hasta la tierra donde él llegó. Amén. Gloria sea a nuestro Dios Todopoderoso. Un hombre fue usado por Dios, por Jesucristo. Fue usado grandemente. Pero el versículo 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo. Era un blasfemo. Pero parece que conocía a Dios, pero no conocía a Dios. Dice: yo era blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia. Esta era la vida del apóstol Pablo. Así que, amado amigo, que no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, quizá tú dices: yo conozco a Dios, yo conozco quién es Jesús, yo conozco quién es a Dios, pero no has sido nueva criatura, no has sido salvo. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tienes que creer por fe que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Que la muerte en la cruz perdona tus pecados por la sangre que fue derramada. Hasta ahí serás salvo.
creyendo por fe que Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Hay perdón de pecado y hay salvación y la esperanza de la vida eterna. Pero el apóstol Pablo dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Así que, amado amigo que no has recibido al Señor Jesucristo, vente al Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo por fe. Confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor, es el Salvador. Cree en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, el primogénito de los muertos. Amén. Entonces serás recibido a misericordia, como el apóstol Pablo dice. Dice: mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Todas esas cosas antes, la vida de antes, la vida vieja del apóstol Pablo, dice que lo hizo por ignorancia. ¿Cuántos hombres en este tiempo dicen que conocen a Dios, no temen a Dios, están en la ignorancia como el apóstol Pablo? Entonces el apóstol Pablo está dando testimonio, está dando el ejemplo de su vida, la vida vieja del apóstol Pablo y la vida nueva en Cristo Jesús del apóstol Pablo. Amén. Gloria sea a nuestro Dios Todopoderoso. El mensaje es para aquel que no ha venido a Cristo Jesús, que para aquel que no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. El llamado es: vente al Señor Jesucristo. No dudes de la salvación que es en Cristo Jesús. Dice: porque lo que hice por ignorancia e incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Lo está diciendo un hombre apóstol de Jesucristo, creyente en Cristo Jesús, fue salvo por el Señor Jesucristo. ¿Quién es el apóstol Pablo? Él dice claramente: pero la gracia de nuestro Señor. ¿Qué es lo que recibes? La gracia de nuestro Dios, de nuestro Señor. La gracia es un regalo, es un don de Dios, que tú no lo puedes comprar. Solamente por fe en Cristo Jesús, Dios da la gracia, el favor, un regalo que es la salvación. Es gracia. Sois salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amado amigo, si no recibes a Cristo Jesús, no tienes salvación con Dios. No hay entrada para con Dios, no hay perdón de pecados para con Dios, si no es por Jesucristo. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Testimonio del apóstol Pablo para todo el mundo, al mundo entero, son llamados a venir a Cristo Jesús, porque el tiempo se acaba, Cristo pronto viene. Amén. Gloria sea a nuestro Dios Todopoderoso. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que este es el testimonio del apóstol Pablo. Amado amigo, vente al Señor Jesucristo y que esta palabra entra en tu corazón, que crees que Jesucristo es el Salvador del mundo. Amén. Gloria sea nuestro Dios.